Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comenzar una nueva serie de vídeos en los cuales nos vamos a dedicar a resolver los diferentes ejercicios o exámenes de selectividad de las pruebas de acceso a la universidad. En este caso vamos a tratar con los exámenes de física, concretamente de la Comunidad Autónoma de Aragón, y vamos a comenzar por la convocatoria ordinaria del año 2023. Antes de comenzar, como solemos hacer, me gustaría recordaros para todos aquellos que podáis estar interesados en tener una atención más personalizada a la hora de resolver los ejercicios, tenemos a vuestra disposición nuestro servicio de clases particulares personalizadas, donde podemos ayudaros no solo a preparar estos ejercicios de selectividad para que podáis acceder a la universidad, sino a resolver cualquier otra duda que pueda interesaros. Así que para aquellos que podéis estar interesados, tenéis el correo por el cual podéis contactar con nosotros y a través de ese correo intercambiaremos mensajes para cuadrar una clase. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con el ejercicio y voy a poner por aquí el enunciado para que lo podamos ver. Este sería el primer ejercicio, como podéis ver, convocatoria ordinaria del 2023. Y el ejercicio nos dice lo siguiente. Se desea colocar en órbita circular un satélite geoestacionario de forma que una vez en su órbita parezca inmóvil en el cielo para un observador en la Tierra. Hay un concepto muy importante que hemos de tener en cuenta, que es este concepto de geoestacionario. Cuando nosotros tenemos un satélite que tiene un periodo geoestacionario, significa básicamente que al satélite le cuesta lo mismo dar la vuelta completa al planeta que al propio planeta dar una vuelta completa sobre sí mismo. Es decir, en términos físicos, significa que el periodo de órbita del satélite sería exactamente un día. Por eso nos dicen que básicamente el satélite parece que está inmóvil en la parte superior del espacio, porque la velocidad angular de giro del satélite es equivalente a la velocidad angular de la Tierra girando sobre sí misma. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante este concepto porque ya nos están diciendo que el primero de los datos que vamos a agruparlos aquí abajo, el periodo del satélite, va a ser un día. Ese día ya sabemos que para colocarlo en sistema internacional tendremos que convertirlo en segundos. Y como sabemos que un día tiene 24 horas tienen 60 minutos cada uno, y esos 60 minutos cada uno tiene 60 segundos, para calcular los segundos que tiene un día, pues multiplicaremos 24 por 60 y por 60. Y si hacemos esta multiplicación, nos dará concretamente 86.400 segundos. ¿De acuerdo? Estos serían los segundos que tendría de periodo nuestro satélite. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos preguntan además de esto. Nos dicen a qué distancia del centro de la Tierra debe ponerse en órbita el satélite para que esto ocurra. Es decir, que en el primer apartado nos preguntan básicamente cuál será el radio de órbita del satélite que nosotros deberemos calcular. ¿Ok? Es decir, en este primer apartado nos preguntan que calculemos el radio de órbita del satélite. Y para ello nos dan varios datos muy importantes, que son la masa de la Tierra, 5,972 por 10 a la 24 kilos, masa de la Tierra, 5,972 por 10 a la 24 kilogramos. Tenemos también constante de gravitación universal, 6,67 por 10 a la menos 11. Tenemos que G, 6,67 por 10 a la menos 11. Ya sabemos que estos son newtons metro cuadrado entre kilogramo cuadrado. Y además nos dicen que el radio de la Tierra son 6.371 kilómetros. El radio de la Tierra, 6.371 kilómetros. Y aquí hay que tener cuidado, porque hay que recordar que la unidad del sistema internacional para la distancia son los metros. Por tanto, si queremos expresar esto en metros, sería 6,371 por 10 a la 3 kilómetros,
o lo que es lo mismo, multiplicando otra vez por 1000 para pasar de kilómetro a metro, esto serían 6,371 por 10 a la 6 metros. Muy importante marcar aquellos valores exactos en los cuales vamos a estar trabajando, porque si no, a la hora de sustituir las expresiones, no nos quedarán correctamente. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a intentar deducir cómo sería el radio de órbita del satélite. Y para ello podemos hacer dos cosas. Lo primero sería deducirlo a partir de las expresiones elementales que conocemos, que es lo que vamos a hacer, o simplemente aplicar la tercera ley de Newton, que básicamente nos dice que el periodo de órbita de un cuerpo en relación al radio de órbita de dicho cuerpo se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, podemos hacerlo de ambas maneras, nosotros vamos a deducirlo. ¿Cómo lo vamos a deducir? Pues bueno, tenemos que recordar que la fuerza gravitatoria en un giro es equivalente a la fuerza centrípeta de dicho giro. Y por tanto tendríamos que G por la masa del planeta, en este caso la masa de la Tierra, y por la masa del satélite, dividido entre el radio de la órbita del satélite al cuadrado, tendría que ser igual a la masa del satélite por la fuerza centrípeta. Recordamos que es masa por aceleración centrípeta. Y aceleración centrípeta, recordamos que es la velocidad al cuadrado dividido entre el radio del satélite. ¿Esto qué nos permite? Automáticamente nos permite eliminar la masa del satélite, que de momento, como podemos ver, no es un dato, y también podemos eliminar uno de los radios del satélite. Por tanto, sabemos que esto sería G por la masa de la Tierra y dividido entre el radio de la órbita del satélite, sería equivalente a la velocidad de la órbita del satélite al cuadrado. Y por tanto, dicha velocidad pues sería la raíz cuadrada de G por la masa de la Tierra dividido entre el radio de la órbita del satélite. Y diréis, bueno, ¿y todo esto para qué nos ha valido? Si realmente estamos calculando la velocidad y no el periodo. Pues porque básicamente vamos a ver qué es lo que nos ocurre aquí. Si os dais cuenta, sabemos que velocidad siempre es espacio dividido entre tiempo. Es decir, que la velocidad será la distancia que recorre el satélite entre el tiempo que le cueste. Y como ya sabemos que da una vuelta completa a la circunferencia terrestre, es decir, a la órbita que da alrededor del planeta, la distancia será 2 por pi por el radio de su órbita. Mucho cuidado aquí no confundirlo con 2 por pi por el radio de la Tierra, porque realmente el satélite gira con respecto a su órbita, todo dividido entre el periodo que dará a dicha órbita, que lo conocemos perfectamente, que sería el periodo del satélite. ¿Y qué ocurre? Que ahora tenemos una expresión que nos calcula la velocidad del satélite en la órbita y otra expresión que nos calcula la velocidad del satélite en la órbita. Por tanto, estas dos expresiones han de ser iguales. O lo que es lo mismo, decir que 2pi por el radio del satélite dividido entre el periodo de la órbita del satélite será igual a la raíz cuadrada de G por la masa de la Tierra dividido entre el radio del satélite. Y a partir de aquí, como conocemos todos los datos, porque el radio de la órbita del satélite es lo que estamos buscando, el periodo del satélite lo conocemos, la masa de la Tierra también y la constante de gravitación universal también, automáticamente podemos despejar el radio del satélite. Para ello, primero multiplicaremos al cuadrado ambos lados, es decir, 4pi cuadrado por el radio del satélite al cuadrado entre el periodo del satélite al cuadrado será G por la masa de la Tierra entre el radio del satélite. Y ahora, como tenemos que despejar el radio del satélite, primero lo pasaremos multiplicando y nos quedará que este periodo al cuadrado pasará multiplicando y que este 4pi cuadrado pasará dividiendo. Es decir, que el radio del satélite al cubo, porque se multiplicará por este radio del satélite al cuadrado con este de aquí, será equivalente a G por la masa del satélite y por el periodo del satélite al cuadrado, todo dividido entre 4 por pi al cuadrado, porque este término pasa dividiendo y este pasa multiplicando, y por tanto tendremos que el radio del satélite será equivalente a la raíz cúbica de G por la masa del satélite y por el periodo del satélite al cuadrado, todo dividido entre 4 pi al cuadrado. Y ahora es el momento de que sustituyamos. Esto será 6,67
por 10 a la menos 11, todo multiplicado por 5,972 por 10 a la 24 y todo por 86.400 al cuadrado dividido entre 4 por pi al cuadrado. Y todo esto nos quedará dentro de una raíz cúbica. Y ahora, de manera muy detenida, vamos a ir introduciendo los valores en la calculadora. 6,67 exponencial menos 11 por 5,972 exponencial 24 y todo multiplicado por 86.400 al cuadrado y dividido por 4 pi al cuadrado. Y todo este valor aplicaremos una raíz cúbica y nos dará un valor de, concretamente, lo tenemos aquí en la calculadora, 4,22 por 10 a la, concretamente, 7 metros. Esta será la distancia del radio del satélite que estaremos calculando. Si lo pusiéramos en kilómetros sería 4,22 por 10 a la 4 kilómetros, si lo cambiásemos a kilómetros, o podríamos verlo como simplemente multiplicándolo todo por 10.000, o lo que sería lo mismo, 42.200 kilómetros de manera aproximada. ¿Ok? Simplemente con llegar hasta este valor sería suficiente. Así que ya habéis visto que realmente esto podemos aplicar directamente este concepto de aquí, que sería básicamente lo mismo que aplicar la tercera ley de Newton, perdón, la tercera ley de Kepler, o simplemente despejar la velocidad de ambas expresiones e igualarlas. Así que ya habéis visto que cualquiera de los dos casos nos podría valer como solución correcta. En el segundo apartado entramos en un término energético en el que nos preguntan lo siguiente. ¿Cuánta energía se le debe proporcionar para ponerlo en órbita desde la superficie de la Tierra si el satélite tiene una masa de 120 kilos? Y nos dicen que despreciemos la energía cinética inicial debida a la rotación de la Tierra. Es decir, nos están preguntando que si yo quiero subirlo a la órbita que acabamos de calcular, en la que recordamos que tiene un radio de 4,2 por 10 a la 4 kilómetros o por 10 a la 7 metros, ¿cuánta energía tenemos que utilizar para poner el satélite de 120 kilos de masa en ella? Por tanto, tenemos que recordar que para este apartado hemos dicho que el radio del satélite eran 4,2 por 10 a la 7 metros y en este caso nos dicen que la masa del satélite son 120 kilogramos. Este término es muy importante resolverlo en energía porque básicamente lo que nosotros vamos a hacer es comparar la diferencia de energía que existe entre el momento inicial, cuando el satélite se encuentra en la superficie terrestre, y el momento final, cuando el satélite se encuentra en la órbita ya colocado perfectamente. Por tanto, esa energía inicial será básicamente la energía potencial gravitatoria que tendrá por el mero hecho de encontrarse en la superficie de la Tierra. Y esto lo podemos calcular como menos g por la masa de la Tierra y por la masa del satélite dividido entre el radio de la Tierra. Esta sería la energía total porque nos dicen que despreciemos aquella que depende de la rotación gravitatoria terrestre. Sin embargo, ¿qué ocurre en el caso de la energía final? En el caso de la energía final tendremos una energía potencial gravitatoria de la órbita más una energía cinética de la órbita. Es decir, energía potencial gravitatoria de la órbita más energía cinética. ¿Qué es lo bueno? Que cada una de ellas la podemos expresar por separado o unificarlas como esa energía mecánica gravitatoria que veíamos que era la suma de estas dos. Y si recordáis, esto se expresaba concretamente como menos g por la masa de la Tierra y por la masa del satélite entre dividido dos veces el radio de la órbita. Muy importante porque ahora ya estamos gravitando alrededor de la Tierra. Por lo tanto, ya estamos dentro de la órbita que se nos va a generar. Y la diferencia entre estas dos energías, es decir, la diferencia entre la que necesito, que sería la energía final, menos la que ya tengo, que es la energía inicial, será aquella energía que yo tendré que transmitirle al cuerpo para que se coloque en órbita. Es decir, esa variación de energía, que será energía final menos energía inicial, será básicamente, pues si ahora restamos,
menos g por masa de la Tierra y por masa del satélite entre 2 por el radio del satélite, menos por menos me quedaría más g por la masa de la Tierra y por la masa del satélite entre el radio de la Tierra. ¿Y ahora qué ocurre? Que podemos sacar factor común a g por masa de la Tierra y por masa del satélite. G por masa de la Tierra y por masa del satélite, como el término segundo está sumando, lo voy a poner primero, aunque no sería necesario, esto me quedaría 1 dividido entre el radio de la Tierra menos 1 dividido entre 2 veces el radio de la órbita del satélite. Y esta sería el total de energía que yo tendría que aplicarle para que el satélite se pusiese en órbita. Ahora tendré que, lógicamente, sustituir. Esto será, como siempre, 6,67 por 10 a la menos 11 por 5,972 por 10 a la 24 y por 120, todo multiplicado por 1 dividido entre el radio de la Tierra, que era ese 6,371 por 10 a la 6, menos 1 dividido entre 2 por el radio de la órbita, que era ese 4,2 por 10 a la 7. Y si todo esto lo multiplicamos, pues primero nos quedará ese paréntesis, que es 1 dividido entre 6,371 exponencial, en este caso 6, menos 1 dividido entre 2 por 4,2 exponencial 7, ¿ok? Todo esto nos quedará tal que así, y todo multiplicado por 6,67 exponencial menos 11, y todo multiplicado por 5,972 exponencial 24, y todo multiplicado por 120. Y esto nos da un total de energía de manera aproximada de 6,93 por 10 a 9 julios. Recordamos que estamos trabajando en energía y, por tanto, esa variación de energía que tendremos que imprimir al satélite, ya sea en forma de energía cinética o de cualquier otro tipo, nosotros ahí no nos metemos porque no nos preguntan, será simplemente esta variación de energía entre la que teníamos al principio y la que tendremos al final. Concretamente, 6,93 por 10 a la 9 julios de manera aproximada. Habéis visto que este problema no tenía ninguna complicación, simplemente era resolver este apartado energético en el cual yo calculo la parte final y la parte inicial y me doy cuenta de que la energía diferencial es la que tengo que aportarle en forma de energía cinética o de cualquier otro tipo. Bueno, y ahora por último vamos a ver la última parte, que nos dice que escribamos la expresión de la energía potencial gravitatoria del satélite una vez en la órbita, explicando cada una de sus variables y sus unidades. Esta es una pregunta teórico-práctica en la cual nos dicen que básicamente lo que hemos dicho, esa energía potencial gravitatoria, recordamos que era menos g por la masa de la Tierra y por la masa del satélite, dividido entre el radio de la órbita. Y aquí tendríamos que expresar claramente que g es esa constante de gravitación universal, ¿vale?, la cual tiene una proporcionalidad entre la fuerza que supone la interacción entre dos cuerpos y la masa de esos cuerpos, ¿vale?, donde la masa de la Tierra sería una de las masas que interactúan, en este caso del planeta, la masa del satélite sería la otra masa que tendríamos en este caso, del satélite, ¿vale? Y aquí muy importante, el radio de sub s, que era el radio de la órbita del satélite, ¿ok? Es muy importante tener en cuenta que el radio de la órbita del satélite es el radio del satélite, o mejor dicho, el radio de la Tierra más la altura del satélite con respecto a la superficie terrestre. ¿Por qué es importante? Porque no es lo mismo la altura con respecto a la superficie terrestre que el radio total, que sería el radio de la Tierra más la superficie terrestre, más la altura sobre la superficie. Tened en cuenta que cuando nosotros estudiamos la gravitación de planetas con respecto a otros, la distancia siempre la medimos desde el centro de masas de cada uno de los planetas. Y generalmente, si el planeta está proporcionalmente distribuido, el centro de masa se encuentra siempre en el núcleo de dicho planeta. Por tanto, recordamos que el radio de la órbita va desde el centro del satélite hasta el centro de la Tierra. Así que, chicos, habéis visto que este problema es muy similar a muchos otros que hemos resuelto en la parte de gravitación y que realmente no tiene ninguna complicación, más allá de simplemente
trabajar correctamente los conceptos, recordar ese primer apartado donde aplicábamos la tercera ley de Kepler y este segundo apartado donde simplemente vemos la parte gravitatoria en términos energéticos y por último esta parte teórica muy interesante a la hora de determinar la energía potencial gravitatoria. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.